Buenas tardes a todos. Es para mí un gran placer el tener la oportunidad de participar en este curso. Yo ya soy una persona, como se ve en la imagen, bastante mayor, ya tengo 79 años. He estado toda la vida dedicado a la enseñanza y es una satisfacción para mí el que el profesor Blas Vinagre me haya invitado a participar en este curso y a recordar tiempos pasados. En fin, aunque yo todavía doy 2 o 3 conferencias al año, pero cualquier ocasión de participar en actos de este estilo es para mí una satisfacción. También aprovecho para agradecer a todos su presencia ahí y paso ya directamente al tema. Vamos a ver. El tema que me ha sugerido el director del curso es la ubicuidad de la realimentación. Vamos a ver de qué trata esto, pero antes de eso debo decir que esta charla está incluida en el curso, como todo el mundo sabe, por lo que está inscrito, y este es mi nombre y estos son de momento mis atributos. Ahora a ver, empezamos ya, vivimos en un mundo artificial o inventado. Es decir, todo lo que yo en estos momentos veo y cualquiera de ustedes ven en su alrededor es producto de la acción humana. Es algo que en un momento alguien ha inventado buscando algún cierto beneficio y ha construido y todos nos hemos beneficiado. Este mundo artificial prácticamente hoy nos rodea completamente. Si yo, desde luego dentro de nuestros domicilios es obvio, pero si yo salgo a la calle veo automóviles, veo autobuses, sí, incluso voy un poco más lejos, me acerco a un parque, veo allí árboles, veo plantas que han sido también plantadas por alguien, es decir, que han sido puestas allí por alguien y que incluso en muchos casos pertenecen a especies que han sufrido la selección artificial. Pero es más, si me voy al campo, allí me encuentro también con cultivos, con incluso si voy un poco más allá y me adentro en bosques, en gran parte de ellos son fruto de la repoblación, es decir, que estamos rodeados, vivimos en un mundo artificial que los humanos nos hemos hecho por y para nosotros. O sea, pensamos todos que nuestra vida es mucho mejor en este mundo artificial que en el mundo natural. Entonces, eso hace que traiga ahora y aquí un chiste que muchos de ustedes conocerán. Volvamos a la naturaleza, vale, pero en coche. Es decir, nos domina y a todos el afán de vivir en este mundo artificial. Si nos remontamos, yo voy a hacer una especie de paralelismo con la charla que dio la semana pasada, la charla notable que dio la semana pasada el profesor Vinagre. Yo voy a hacerla de otra forma y posiblemente mezclando las dos a ustedes les resulte más comprensible lo que estamos tratando de ver. El género Homo, todos sabemos que pertenecemos, nace con la herramienta que le confiere poder. Hay una película que muchos de ustedes habrán visto, que es 2001, Una odisea del espacio, en la cual un homínido, un australopiteco, no se puede precisar bien porque tampoco es una película con pretensiones científicas, un australopiteco descubre que la potencia de su brazo se incrementa enormemente si coge un hueso y golpea con él. Ahí es donde cuando el hombre
esos antepasados nuestros, hará quizá 2 millones de años, se da cuenta de que utilizando determinados artilugios que se encuentra primero en la naturaleza y después que él crea, entonces se da cuenta de que, mejor dicho, se produce un cambio radical en estos Australopithecus, que por otra parte empiezan a trasladarse de forma bípeda. Con eso las manos las liberan, las manos les permiten hacer estas cosas, es decir, constatar que con un hueso puede obtener mayor potencia percusora que con su brazo. Empiezan a ver que golpeando dos piedras de sílex se pueden obtener unas laxas que tienen un enorme poder cortante, es decir, empiezan a crear todo este mundo artificial que desemboca en el que hoy vivimos. El primer gran paso que se produce es de la agricultura. Es decir, ya entrando, ya casi hemos recorrido 2 millones de años de evolución, ya hace 10, 15.000 años, según las regiones, empieza a cultivar el campo. Esta es una intervención en la naturaleza de una importancia enorme, porque realmente el mundo natural empieza a desaparecer al reconvertirse en campos cultivados. Es decir, a veces no nos hacemos cargo perfectamente de la potencia de este campo, de este cambio que tiene lugar en el Neolítico. Pero a nosotros este tema hoy no nos interesa demasiado, solo apuntarlo, que en esta edificación del mundo artificial la agricultura es un paso sustancial. Y aquí he traído una transparencia donde se ve la potencia imaginativa que desarrollan desde el primer momento los agricultores. Y los agricultores no solo constatan que metiendo una semilla en el suelo se produce una planta, sino que pueden seleccionar la semilla, con la semilla pueden escoger las mejores plantas, etcétera. Esta es la evolución del teosinte que está aquí. Desde el teosinte original, tuvo lugar en México, hasta la maíz. Es impresionante esa transición, estos cambios que se han ido produciendo en las plantas para conseguir de una pequeña planta, una pequeña hierba, un producto tan jugoso, un producto alimenticio tan jugoso como es una mazorca de maíz. Es impresionante el ingenio que desarrollan los humanos, que va en paralelo con la evolución de su cerebro. En fin, es un paso importantísimo en la evolución, aunque a nosotros no es lo que más nos interesa. De hecho, vivimos en un mundo en el que, pese a que, como decía antes, estamos rodeados de artificios. Artificio, la palabra es artificio, hecho con arte, y arte tiene, entre otras connotaciones, la de técnica. Es decir, en griego, como es sabido, tenía la raíz tecné, que es más directa la que nos lleva a técnica, pero en latín era ars, que es un poco lo mismo. Pues los artefactos que rodean todo nuestro mundo, en los que vivimos, en los que gozosamente vivimos o afortunadamente vivimos, quizá no tengamos todos los beneficios que aspiraríamos, quizá en paralelo hemos hecho alguna maldad con el mundo natural. Estas son cuestiones que hoy salen del ámbito de nuestra intervención,
Pero lo que sí sucede es que la técnica, que es lo que hoy en día tiende a llamarse tecnología, y luego si tengo ocasión a ver la distinción entre los dos términos, la técnica sufre una especie de minusvaloración. Por ejemplo, cuando se compara con la ciencia adquiere una categoría muy superior desde el punto de vista intelectual que la técnica, que está muy bien, todos nos gustan los artefactos que produce, pero en general se le tiende a adjudicar una consideración ligeramente inferior a la ciencia, por decir algo. Lo mismo que a todas las demás manifestaciones del espíritu humano, como es el arte, la literatura, etcétera, etcétera. En el mundo intelectual, la ciencia, la técnica, perdón, no ha gozado en general de la debida apreciación. Perdón. Hay excepciones a estos, y la más notable que aquí en España tenemos es Ortega. Ortega es un conocido filósofo madrileño, no voy a insistir en ello, y es autor de un libro, Meditación de la técnica, que si ustedes no han leído, les aconsejo que lo lean. Es un libro que recoge la última parte de Ortega. O sea, Ortega, como saben, es un autor muy controvertido porque dedicó mucho tiempo al periodismo, a la política, no desarrolló las ideas filosóficas con la intensidad que requería. Por ejemplo, él es coetáneo con Heidegger, y Heidegger, que también trabaja en cuestiones de la técnica, sí abordó estas cuestiones con mucha profundidad. Sin embargo, Ortega, pero en la segunda parte de su vida, este libro corresponde a un curso que dio en la Universidad Menéndez Pelayo, el 33, y que se publica el libro en el 39, ya ahí apunta unas ideas filosóficas que creo que merece la pena resaltar. Por ejemplo, ahí dice radicalmente que sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca. Esa es una de las ideas que yo me imagino que de una forma u otra tendrán muchos de ustedes, pero que hoy vamos a abundar en ella en esta exposición. Y otra cosa que dice es que la ingeniería es la técnica por antonomasia. Bien, aquí he puesto un libro en el que se habla de la técnica de los años 20 o 30 de Rey Pastor, pero no, este no nos interesa. Bueno, la evolución de la técnica, dejemos ya atrás la agricultura y vamos a centrarnos más en el mundo de las máquinas, que es en el que aparecerá luego la realimentación y veremos el juego que juega. La rueda es una de las grandes revoluciones técnicas. Es realmente una potencia, confiere una potencia enorme a todo el mundo técnico. Ahí tenemos una serie de manifestaciones de cuestiones. Y esta es la rueda. La rueda, hay algo notable que normalmente no le prestamos la suficiente atención, pero que sí que hay que resaltar, es el eje. El eje es consustancial. La rueda no es que sea algo redondo, que es algo redondo, pero sino, sobre todo, que tiene un eje que permite que ruede sobre ese eje y ya unirlo a un carruaje. Luego volveremos también sobre los carruajes. Ya con las ruedas se hacen 1000 artificios, y ahí cubrimos gran parte de la historia de la técnica. Gira en torno a las máquinas, desde las primitivas, aparte de la rueda, la palanca, las grúas, etc. Otra cosa que conviene que destaquemos en esta exposición, puesto que va a ser fundamental, bueno, si no fundamental, sí, muy, muy importante en ella, es que nosotros los humanos hacemos dos clases de actividades, las físicas y las cognitivas.
Es decir, por una parte, primero la agricultura, luego ya con todas estas herramientas, estas máquinas primitivas, hacemos cosas que en último extremo son cosas, nuestro trabajo es físico fundamentalmente. Pero al mismo tiempo también hemos hecho de siempre, y eso se incrementa mucho más en nuestro tiempo, actividades de tipo mental. Al extremo de que hoy en día trabajamos mucho más con la cabeza que con las manos. Esto es obvio, y incluso esta máquina con la que nos estamos comunicando, el ordenador, es una muestra de ello. El ordenador es algo con lo que trabajamos fundamentalmente para cuestiones de tipo cognitivo y cognitivo, mental, como queramos llamarlo. Y, en efecto, las máquinas tradicionales nos han liberado del esfuerzo físico humano. Es decir, todas las máquinas hasta prácticamente el siglo XIX fundamentalmente nos liberaban del trabajo físico. Mientras que en la actualidad, y sobre esto es sobre lo que ya vamos entrando en materia, han aparecido con la electrónica unas máquinas que nos ayudan en las labores mentales. Las actividades físicas comportan empleo de energía, mientras que las mentales, procesamiento de información. Esto es algo sobre lo que vamos a estar insistiendo durante esta charla. A mucha gente es muy frecuente oír que vivimos en la era de la información, que lo que caracteriza nuestra época es la información. Pero al hablar de la información, aquí no estamos hablando de la información de la prensa, que también, ¿verdad? Sino sobre todo de el manejo de ese ente mental que es el que en último extremo procesamos con ayuda de los ordenadores y que le dan un signo a nuestro tiempo. Quizá una de las máquinas más características de nuestros días sea el llamado teléfono inteligente, en donde obviamente la presencia de la información es completamente dominante. Pero la información, además, es una nueva primitiva para la imagen científica del mundo. Esta idea ahora la dejo apuntada y luego insistiré en ella. Toda esta historia de la información se inicia con las telecomunicaciones en el siglo XIX, luego pasamos de la telecomunicación, de los telégrafos a la telecomunicación inalámbrica, la informática, la robótica, la automatización. Es decir, todas estas actividades están englobadas en la era de la información, que desde un punto de vista técnico claramente caracteriza nuestra época. Este de aquí es Morse. Morse fue a Morse se le asigna el descubrimiento o la primera patente, eso sí es comprobable, del telégrafo eléctrico. Es curioso que este hombre, que aquí se le ve con muchas medallas por sus muchos méritos, era un pintor. Y tuvo la desgracia de que, estando ausente de su casa, se murió su mujer. Y él nunca sobrellevó esa muerte, y sobre todo el hecho de que tardó un par de semanas en enterarse. Es decir, y eso que estaban relativamente cerca. Su mujer murió en Boston y él estaba en Washington. Pero pese a esa corta distancia, y entonces consideró como una misión de su vida el conseguir que eso no le volviese a pasar a nadie, y de pintor pasó a dedicarse a problemas de comunicación, y de ahí salió el telégrafo óptico, el telégrafo eléctrico.
Años después, ya con Marconi, pues empezamos ya la telegrafía sin hilos, en fin, empieza todos esos progresos que algún otro profesor de este curso tratará con más detalle, pero yo solo he querido traerlos para que veamos que a principios del 19 aparece en escena una imagen que además aparece en el ámbito de la técnica, en los telégrafos y todos los medios de comunicación, etcétera, que luego se reconvierte hasta convertirse en los actuales ordenadores y convertirse en uno de los hechos técnicos capitales de nuestro tiempo. Bueno, esta observación, el procesamiento de información emula las labores mentales, y las labores mentales en último extremo podemos considerarlas como procesamiento de información. Bien, vamos a empezar ya a acercarnos a la realimentación y vamos a hablar de un ilustre ingeniero español, Torres Quevedo, Leonardo Torres Quevedo. Leonardo Torres Quevedo fue un ingeniero polifacético, todos ustedes saben, de finales del 19, principios del 20, pertenece a esa época regeneracionista que se dio en España a principios del siglo XX y posiblemente sea uno de los, si no el ingeniero más afamado de ese periodo. Torres Quevedo trabajó, como todo el mundo sabe, en los autogiros, en los transbordadores, tanto el del Niágara como el de San Sebastián. En fin, tiene una vida desde el punto de vista técnico muy variada. Hizo las primeras máquinas en las que algunos han querido ver los orígenes del ordenador, y lo digo así con cierta reserva. El problema que tuvo Torres Quevedo es que era un ingeniero mecánico y con la mecánica en este orden de cosas no se iba muy lejos. Sin embargo, sí tuvo ideas claras de por dónde iban las cosas y escribió un libro que es Ensayos de Automática, que es sorprendente. Lo escribió en el año 12 o 13, inmediatamente se tradujo al francés, luego al inglés, o sea, fue uno de esos libros que tienen unas ideas enormemente interesantes y yo les aconsejo que si tienen ocasión lo lean, porque además es un librito muy pequeño, son 50 o 60 páginas. En él, este es Torres Quevedo, se lee algo que es lo que aparece aquí y que me voy a permitir leer algo que no se debe hacer nunca en una charla, que es leer una transparencia. Pero es que lo dice de una manera que es conveniente leerlo. El principal se necesita, y ese es el principal objeto de la automática, que los autómatas tengan discernimiento, que puedan en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también a veces las que han recibido anteriormente, ordenar la operación deseada. Es necesario que los autómatas imiten a los seres vivos, ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que reciban y adaptando su conducta a las circunstancias. Esta es quizá, aparte de su carácter precursor, una de las definiciones, quizá un poco retóricamente recargada, pero de lo que es la realimentación, y que es sorprendente que las usara alguien como es Torres Quevedo, que en realidad tampoco la empleó demasiado. Torres Quevedo fue muy famoso y aquí tenemos un doodle que le dedicaron en Google por su labor en los transbordadores. Ahora, ¿qué es esto de la realimentación? Esto de la realimentación lo ilustra muy bien el acto de llenar un vaso de agua. Es decir, yo, si estoy llenando un vaso de agua, abro el grifo, miro el vaso, veo cómo va subiendo el nivel
y cuando alcance el nivel que estoy buscando, paro de llenar el grifo. Esto es la realimentación. La realimentación, como decía Torres Quevedo, es disponer de sensores, en este caso la vista, y de actuadores, en este caso la apertura del grifo, y procesar en nuestra cabeza la discrepancia que hay entre lo que quiero, el vaso lleno, y lo que tengo, el vaso medianamente vacío. Esto, que es algo tan cotidiano en la vida de todos, es lo que, como vamos a ver a continuación, cuando se aplica a las máquinas, da lugar al concepto de realimentación. El concepto de realimentación, hago un pequeño paréntesis, hay gente que lo llama retroalimentación. Es igual, es análogo a los que a la técnica le llaman tecnología. ¿Por qué buscar palabras tan largas? Aparte de que el concepto de realimentación se introduce en español a final de los años 50, de la mano de Antonio Colino, que era un ingeniero que pertenecía a la Real Academia de la Lengua y que además era presidente de la sección de términos, no recuerdo exactamente el nombre, pero vamos, de términos científicos. Él entonces imprimió lo de realimentación. Y entonces hay una cierta tendencia a buscar palabras largas. Parece que si se añaden sílabas a una palabra es más importante, es más engolada, es más... Y entonces a alguien se le ocurrió, siempre hay alguien que viene a enmendar la plana, lo de retroalimentación y tuvo éxito. Pero en castellano, vamos, que la lengua tiene la ventaja que es muy barata y cada uno puede hacer lo que quiera. Pero el término, digamos, correcto, al menos en los medios ingenieriles y en los medios en los que se inicia este concepto, que tiene sus orígenes, muchos de ustedes ya lo habrán pensado, en los procesos homeostáticos que tienen lugar en los seres vivos, pero bueno, en el sentido que la aplicamos corrientemente, la realimentación es este proceso tan simple y llamarlo retroalimentación es alargar mucho las cosas. Decía hace un segundo que con técnica y tecnología pasa lo mismo. En español siempre se ha dicho técnica. Las escuelas de ingenieros son escuelas técnicas superiores. Tecnología es una palabra, es un anglicismo. Viene de technology, que a los americanos, por las razones que sean, les gusta más que técnica y por eso hablan del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el de California, etcétera, etcétera. Pero en español y en Europa tenemos la Escuela Politécnica de París, la Escuela Politécnica de Milán, en fin, tenemos politécnicos en Zúrich, pero también aquí parece que se le llena a la gente la boca hablando de tecnología como que es algo superior a la técnica, que resulta una cosa más vulgar. Bueno, cierro paréntesis. El caso es que en este proceso de realimentación, lo que es importante es lo que pase dentro del cerebro. Y ahora vamos a insistir en ello. Bien. El control manual es el que se lleva a cabo, por ejemplo, en el caso de rellenar un vaso de agua, y que en los medios industriales se podría representar así. Es decir, lo mismo que antes miramos el vaso de agua, ahora aquí ante un proceso miramos los indicadores, vemos si los valores que toman las magnitudes pertinentes toman un valor excesivo o un valor adecuado y actuamos sobre el proceso como antes actuábamos sobre el grifo del agua. Esto es lo que llamamos control manual. Y en último extremo, y luego insistiremos en ellos, es el que lleva a cabo, el que dirige un proceso. Y esta ha sido la forma tradicional que en el siglo XIX, en la época energética,
perdón, el siglo XIX era la época en que las máquinas eran fundamentalmente máquinas energéticas, la información todavía estaba introduciéndose y era una magnitud que estaba tratando de abrirse camino, pero que no tenía la relevancia que tiene hoy en nuestros días, pues vemos que el operario se sentaba en una banqueta con un solo palo. Esto era para evitar que se durmiera, porque la labor de controlar un proceso así, pasarse el día así controlando un proceso, resultaba tedioso. Ahora ya empezamos a tener la regulación automática, el control automático. Es decir, el operario se puede sentar a leer el periódico o lo que quiera, no debe hacer eso, ustedes lo saben bien, esto es una pequeña broma, pero el caso es que la información que aquí iba al operario ahora se capta con instrumentación adecuada. Lo que hacía era el cerebro, que hemos puesto la incógnita antes, lo hace una máquina electrónica, un computador, y decide las actuaciones. Esto es la realimentación en las máquinas. Es decir, vean ustedes que la denominación realimentación es especialmente correcta, porque se alimenta la máquina con una orden, se miran los resultados y esos resultados se procesan y se vuelven a alimentar. Volver a alimentar es lo que en correcto castellano se dice realimentar, no retroalimentar. Retroalimentar es una mala traducción de feedback. Ahora luego volveremos sobre ello. Bien, vamos a ver la realimentación de una manera un poco más. Tenemos un proceso a controlar, que como hemos visto antes en la transparencia anterior, este proceso a controlar normalmente está sometido a perturbaciones. Es decir, está en medio, tenemos lo que sea, una factoría petroquímica que está expuesta a las condiciones atmosféricas y eso, pues como es natural, afecta al proceso que se trata de controlar. Entonces, hay unos actuadores con los cuales podemos corregir las desviaciones del proceso de los valores que tenemos. Esto sería hacerlo manualmente. Automáticamente lo que hacemos es incluir unos sensores, que son las impresiones de las que hablaba Torres Quevedo, que se captan unas impresiones mediante unos sensores. Estas impresiones, estas medidas, estos registros se procesan en el órgano de control, la cabecita con la incógnita que veíamos antes. A partir de eso determinamos qué valores tendrán los actuadores y actuamos sobre el proceso a controlar. Esta es ya una imagen más técnica de lo mismo que acabamos de ver, pero en las imágenes anteriores, que parecían más bien un chiste, unos dibujos de chiste, esto ya digamos que tiene como mayor entidad, pero además hay una observación adicional que es enormemente importante. Y es que el actuador lo que hace es dosificar la inyección de energía al proceso controlar. Es decir, esto en el caso del que llena el vaso es evidente que lo que se hacía al mover el grifo era controlar la inyección, en este caso de agua. En el caso más general es que se controla la inyección de energía. En este esquema, que es capital para la realimentación y que si ustedes quieren trabajar o hablar con propiedad de la realimentación, cabe distinguir dos partes perfectamente diferenciadas. Si imaginan ustedes una diagonal así, por debajo de la diagonal, el órgano de control y los sensores lo que manejan es información. Por encima de la diagonal, lo que manejan es energía. Es decir, que en un proceso de realimentación se está produciendo continuamente
una interacción entre energía e información. La energía corresponde a la técnica del siglo XIX. El siglo XIX, ya iremos luego insistiendo en esto, pero vamos, todos ustedes lo saben muy bien, es el siglo en el que se incorporan motores a las máquinas. Hasta el siglo XIX, es decir, hasta la revolución industrial, hasta la máquina de vapor, no se incorporaban las máquinas. Había que actuarlas manualmente, con esfuerzo físico, bien sea humano, bien sea de animales. En algunos casos sí se te usaba energía, como podía ser en los molinos, pero en general las máquinas no llevaban incorporado un motor. Esto sucede así hasta el motor de la máquina de vapor. A partir de la máquina de vapor y luego ya los motores de combustión, etcétera, etcétera, pues empiezan a dotarse a las máquinas de órganos energéticos. Y es lo que aquí tendríamos por arriba. Sin embargo, en la actualidad incorporamos información. Es decir, las dotamos de sensores que suministran esta información a un computador que las procesa y que decide la actuación. Y esa actuación determina la inyección de energía. Por lo tanto, en este proceso, en el proceso de realimentación, se produce una unión de la energía y la información. Es decir, en estas máquinas de realimentación se dosifica la inyección de energía mediante información. La primera máquina que... es decir, las máquinas con realimentación, la realimentación es una idea tan simple y tan precisa que existen máquinas con pequeñas formas de realimentación desde la más remota antigüedad. Vamos, remota no, pero vamos, al menos ya en el mundo helénico de Alejandría y de toda aquella época de Herón de Alejandría, de todos aquellos sabios que ya, por ejemplo, la clepsidra, que es el reloj de agua, se puede interpretar como un mecanismo de realimentación, etc. Pero la primera máquina que ya es propiamente una máquina realimentada en el sentido más estricto del término y que tiene una incidencia social enorme, es la máquina de vapor. La máquina de vapor, es decir, estamos viendo claro que para una realimentación tenemos que tener unos sensores que capten una determinada magnitud del proceso que pretendemos automatizar y estos sensores se procesan de alguna, estas medidas se procesan de alguna manera y decido la actuación. En el caso de la máquina de vapor, que en fin, como saben ustedes, no vamos a meternos en su historia detenida, pero fue James Watt el que inventó el aparato de medida y la actuación sobre la máquina. Es una máquina extremadamente simple. Es decir, esta figurita que hemos visto, este es el moderno regulador a bolas de Watt. La figurita anterior que hemos visto, esta es cómo lo hizo él al principio, solo con una bola, pero ahora en la actualidad se hace con dos bolas. Entonces, estas dos bolas, cuando la máquina de vapor gira, que es este eje, las bolas se separan. Estas bolas, al separarse, miden mecánicamente, tengan en cuenta que esto estamos a principios del siglo XIX, a finales del XVIII, principios del XIX, no había todavía tecnología electrónica, todavía lo que hacíamos
era usar máquinas que esencialmente eran mecánicas. Bueno, pues con este sencillo dispositivo, al separarse las bolas, se mide la velocidad, se desplaza este anillo, sube o baja según las bolas se separen o se junten, y entonces este movimiento de este anillo es el que llevo a la máquina de vapor para variar la inyección de vapor de agua y, por lo tanto, regular su velocidad. Es decir, este sencillo aparato es el primer aparato que incorpora sensores con actuadores. Y lo que ahora las máquinas modernas, luego veremos un poco más, requiere un ordenador, aquí son sencillamente unas varillas que se deslizan unas con respecto a otras y con unos movimientos mecánicos se hace. Es notable al hablar de la máquina de vapor que en ella se conjugan algo que históricamente es muy importante a partir de ese momento. Lo ha sido siempre, pero a partir de ese momento toma carta en naturaleza. Es la conjunción de la invención y la innovación. Esto es un invento, que es lo que hace James Watt, pero James Watt se alía con Matthew Boulton, que es un empresario, y convierten esta invención en una innovación. Es decir, la unión de James Watt con Matthew Boulton ya produce, o sea, Boulton, que antes se dedicaba a hacer hebillas de zapatos, a partir de este momento se dedica a hacer máquinas de vapor y entonces invaden el... Perdón ustedes que tengo la garganta... ya invaden el mercado, es decir, bueno, todo esto viene en un proceso paralelo con la aparición del capitalismo, etcétera, etcétera, pero ese no es nuestro tema de hoy. Hay otras máquinas que voy a pasar muy rápidamente por ellas, pero que son muy interesantes, que contribuyeron mucho a la difusión de los mecanismos realimentados, que son los servomecanismos. Los servomecanismos fueron inventados por un Farquhar, un ingeniero francés, y con ellos lo que se pretendía era situar el timón del barco, que cuando se hacía a mano requería un gran esfuerzo, y la medida en que los barcos fueron subiendo de tonelaje, ese esfuerzo que se requería, que todos hemos visto en películas de piratas y demás, ¿verdad? Aquellos, los timoneles, aquello se necesitaba sustituirlo por una máquina que es el servomecanismo, que hace esa misma función. Por eso los servomecanismos siguen usándose ahora en la servodirección, los camiones actuales son... Y esto es debido a... originado por este ingeniero francés, Jean-Joseph Léon Falcott, y aquí tienen un pequeño diagrama, pero no vamos a insistir en ella y tal. Bueno, los servomecanismos, esto lo voy a pasar rápidamente, porque los servomecanismos, es importante ver en el esquema anterior de la realimentación que esa inyección de energía hace que el sistema tenga una gran potencia, es decir, la dosificación de la energía que hace el sistema realimentado permite que en el sistema de salida se tenga una energía muy, muy superior. Por eso tenemos las servodirecciones de los automóviles. Es decir, el automóvil es mucho más fácil de si se lleva servodirección que los automóviles que teníamos hace 40 o 50 años, que teníamos que... era como los timoneles de los barcos de los piratas, pues el servomecanismo es una fuente de potencia posicional. Es decir, el servomecanismo se ocupa exclusivamente de posicionar, bien sea el timón de un barco, bien sea los alerones de un avión, bien sea un cañón antiaéreo, bien sea
es un ingenio que incorpora energía al resto. De hecho, la máquina de vapor, que es un sistema realimentado sobre el que no tenemos tiempo para detenernos, pero la máquina de vapor presentaba problemas de funcionamiento. Y la máquina de vapor fue estudiada por mucha gente durante el siglo XIX, especialmente por James Clerk Maxwell, el famoso Maxwell de las ecuaciones de Maxwell, del electromagnetismo. Se interesó en la máquina de vapor porque oscilaba. La oscilación en un sistema realimentado es debida a pequeños desajustes que se producen entre la señal que alimenta el motor, que alimenta el actuador y el propio actuador. Si esas dos señales se desajustan, pasa un poco como alguien pretende hacer cosa y es muy nervioso que puede temblar. Bueno, pues el primero que estudió la realimentación negativa en unos aparatos electrónicos diseñados expresamente para que tuvieran esa representación fue Harold Black. Harold Black es uno de los ingenieros famosos del siglo XX y resolvió con ello el problema de la transmisión a distancia de señales que se deterioraban. Pero lo que me interesa sobre todo resaltar aquí es que la estudia por primera vez, es decir, la realimentación se convierte en un objeto de estudio, ya lo podemos estudiar, y los ingenieros que nos dedicamos a estas cosas es normalmente lo que estudiamos cuando estudiamos asignaturas de realimentación y de control automático, y además es el que introdujo la denominación feedback. Feedback, que luego Colino tradujo al español como realimentación, es un término que introdujo Harold Black cuando se ocupó del... Este es Harold Black, cuando era muy jovencito. Lo descubrió esto muy jovencito, además se conserva el periódico, iba en el transbordador que en Nueva York va de Manhattan a New Jersey y en el propio periódico hizo todos los esquemas y las demostraciones y esto se conserva como una especie de hito en la historia. Bueno, esto empezó entonces a complicarse. Este hombre es Carl Armstrong. Luego ya se empezó propiamente al control por computadora. Es decir, que esa sencillez que tiene la máquina de vapor empezó a complicarse cuando se pretendía, por ejemplo, como es el caso, controlar el proceso de la fabricación del papel. Entonces ya fue necesario instalar sensores, instalar un computador para hacer todo el proceso de toma de decisiones, etcétera. Es decir, esto conceptualmente no tiene grandes novedades con respecto a lo que hemos dicho. Y sí conviene decir dos palabras sobre la realimentación y la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial normalmente se habla de ella, y posiblemente en el curso se hablará de ella, en el contexto de la informática. Sin embargo, lo que han visto ustedes con la realimentación es una forma de inteligencia elemental. Es decir, la máquina puede ser autónoma y ahora luego veremos algún ejemplo que reafirmará lo que estoy diciendo. Por lo tanto, de alguna manera cabe asociar la realimentación con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial como un instrumento para toma de decisiones. En la realimentación lo que se hace sobre todo es tomar decisiones sobre el actuador. Entonces, la informática surge sobre todo en el contexto del cálculo. Son máquinas calculadoras. Y, sin embargo, las máquinas calculadoras, los ordenadores, tienen una relevancia enorme en los procesos de realimentación en la medida
en que son órganos de toma de decisión. Bien. Bueno, vamos a seguir. La realimentación es un concepto enormemente general, que se extiende más allá de la ingeniería. Eso es obvio, pero la realimentación en realidad la descubrieron los fisiólogos en los procesos homeostáticos, pero no la estudiaron como tal, no se dieron cuenta de la potencia que había detrás de ese sencillo mecanismo y lo aceptaron como la descripción de cómo es la fisiología de un ser vivo. La realimentación, por ejemplo, aquí se aplica con unos diagramas muy simples a procesos de ajuste de demanda. Las inversiones determinan la capacidad de una empresa, su capacidad, luego la demanda determina su crecimiento. Es decir, todo esto, como ven, son bucles circulares del estilo de los que hemos visto asociados a la realimentación. Y de hecho, este tipo de diagramas y este tipo de planteamientos hoy son completamente frecuentes en muchos contextos. Y voy a hablar de Norbert Wiener. Norbert Wiener, por el nombre del curso, es el autor de este libro, Cybernetics. Este es un libro enormemente interesante, un libro que contribuyó a la difusión del concepto de realimentación. El concepto de realimentación hasta la cibernética de Wiener era un concepto que se restringía a determinados dominios de la ingeniería, donde se usaba amplificadores electrónicos, etcétera, etcétera, basados en este sistema. Y sin embargo, Norbert Wiener es el primero que postula la ubicuidad de la estructura de realimentación. Es más, establece ya relaciones con fisiólogos y intenta juntar todo eso en un concepto que es el de cibernética, que se ha perdido un poco. Realmente Wiener, lo que al hablar de cibernética quería hablar era de sistemas realimentados. Y hoy en día se habla de cibernética en un sentido mucho más laxo, mucho más general, pero el origen del término cibernetes viene del griego conductor, es la idea del conductor, del que conduce un proceso, y eso es lo que pretendió Norbert Wiener. Aquí vemos rápidamente al propio Wiener con Gonzalo Torres Quevedo. González Torres Quevedo es el hijo de Leonardo Torres Quevedo. Torres Quevedo, una de las máquinas que hizo famosas, son el ajedrecista, y aquí están jugando Norbert Wiener y Gonzalo Torres Quevedo en un congreso sobre cibernética que hubo en París, al cual concurrió España con la máquina. Y ahora vamos a ver una transparencia que yo creo que ya es la que nos va a ayudar a cerrar todo esto y que espero que ayude a centrar las ideas que posiblemente hayan quedado dispersas. Vamos a ver. Esto es un carruaje. Un carruaje podemos interpretarlo como una máquina anterior al siglo XIX. Su funcionamiento tira de ella un caballo, que es el que le aporta la energía, y aquí hay un conductor que dirige al caballo. En el siglo XIX se incorporan los motores a las máquinas y la imagen más sencilla es la de un automóvil. Un automóvil es igual que el carruaje que hemos visto antes, pero en lugar del caballo le hemos puesto un motor. Con lo cual, ya es la energía del motor la que mueve al carruaje. Un automóvil normalmente es esto, o sea, se entiende por un automóvil esta máquina que estamos viendo aquí. Sin embargo, si ustedes reflexionan un poco, verán que eso no es un automóvil, porque no se mueve por sí solo. Necesita un conductor.
Solo si eliminamos el conductor tendremos un automóvil. Y eso es lo que se hace con los automóviles sin conductor. Es decir, por un proceso de realimentación, la máquina, el automóvil, capta, tiene órganos sensores que captan su posición en la carretera, ruido, en fin, etcétera. No vamos a entrar en el detalle técnico. Capta todas esas señales, las procesa en un ordenador que es el conductor artificial que se mete al coche sin conductor, y entonces sí tenemos un automóvil. Entonces sí tenemos un móvil que se mueve por sí mismo. Porque para moverse el móvil necesita la energía que le aporta el motor y la información que detectan los sensores con respecto al entorno de la máquina. Por lo tanto, en la historia de las máquinas ha quedado implícito en lo que estamos viendo que hay tres etapas. Las herramientas de las máquinas ayudan al hombre en su trabajo físico. Se incorporan los motores que hacen a las máquinas mucho más eficientes y mucho más cómodas para el usuario. El automóvil del que se ha disfrutado seguimos disfrutando todos, porque el automóvil sin conductor es algo que está en la agenda, pero que no está todavía ahí. Y por último se produce la incorporación de la información. La incorporación de la información con mecanismos de realimentación, es decir, con sensores que captan el entorno de la máquina y la devuelven al ordenador. Bueno, estos ya no voy a pasarlos, ya voy al final. Antes de terminar, quiero anunciarles este libro mío. Ustedes perdonarán que sea inmodesto y anuncie un libro propio, pero les anuncio que este libro mío es un libro que editó la Real Academia de Ingeniería, que no produce derechos de autor, por lo tanto me siento liberado de hacer una pequeña propaganda suya, y además lo pueden bajar de esta dirección de aquí. En esta dirección lo tienen gratuitamente, se lo pueden bajar si quieren ustedes, y encontrarán con más detalles. Si lo que he contado les ha interesado, encontrarán con mucho más detalle. Y bien, pues después de haber soportado todo lo que les he estado diciendo, me voy a tomar una licencia porque bien se merecen ustedes un poco de diversión.
Esto es una muestra de a dónde pueden llegar los robots. Hay que tener en cuenta que los robots ni sienten, ni tienen emociones, ni disfrutan bailando como podemos disfrutar nosotros, pero vistos desde fuera hacen cosas que nosotros no somos capaces de hacer.